Me enteré por accidente que no soy hija biológica de quien creía. Todo empezó el viernes pasado. Papá estaba en el hospital recuperándose de una cirugía de vesícula. Nada grave, pero mamá estaba histérica pidiendo que fuéramos a visitarlo. Yo acababa de cumplir 28 años y, honestamente, ya estaba cansada de los dramas familiares constantes, pero cedí porque es mi papá y lo amo. Llegué al hospital y encontré a mamá llorando en el pasillo. Pensé que algo había salido mal con la operación, pero me dijo que papá estaba bien, que solo necesitaba unos documentos del seguro que había dejado en casa. Me pidió que fuera por ellos porque ella no quería dejarlo solo. Fui a casa de mis padres, a la misma casa donde crecí. Entré a su habitación buscando los papeles del seguro en el escritorio de papá. Sabía exactamente dónde los guardaba, pero cuando abrí el cajón, algo se había atascado. Tuve que sacarlo completamente para destrabarlo. Ahí fue cuando lo vi. Un sobre amarillo, viejo, con mi nombre escrito en la letra de papá. Para Sofía, cuando sea el momento adecuado. Mi corazón se aceleró. ¿Qué clase de cosa guardaría papá con mi nombre? ¿Una carta sentimental? ¿Dinero para mi futuro? ¿Alguna sorpresa? Dudé por un momento. No debería abrirlo. Pero la curiosidad me pudo. Mis padres siempre habían sido muy reservados sobre ciertas cosas, y yo siempre había sentido que me ocultaban algo, aunque nunca supe qué. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carpeta llena de documentos. Actas de nacimiento, papeles legales, fotografías que nunca había visto. Empecé a revisar todo sin entender nada, hasta que vi mi acta de nacimiento original. Y ahí estaba, en la línea de padre, un nombre que no era el de papá. Rodrigo Castillo. Ni siquiera conocía a nadie con ese nombre. Pero eso no era todo. Había más papeles. Documentos de adopción. Fechados cuando yo tenía 3 años. Mis piernas se volvieron gelatina. Me senté en el suelo del cuarto de mis padres, con todos esos papeles esparcidos a mi alrededor, sintiendo como si el mundo se desplomara. No era hija biológica del hombre que me había criado. El hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, que me había llevado a la escuela todos los días, que me había consolado cuando me rompían el corazón, que había llorado de orgullo cuando me gradué de la universidad. Pero había más. Mucho más. Entre los papeles encontré una carta. Una carta que mi madre biológica había escrito para mí cuando tenía 5 años. Una carta que nunca me entregaron. Mi querida Sofía, decía, espero que algún día puedas perdonarme por no haber podido criarte. Espero que entiendas que todo lo que hice fue por amor. Resulta que mi madre biológica no había muerto como me habían dicho toda la vida. Estaba viva. Y según la carta, había intentado contactarme varias veces a lo largo de los años, pero mis padres adoptivos se lo habían impedido. Volví al hospital en un estado de shock total. Entré a la habitación de papá con los documentos del seguro, pero también con el sobre amarillo escondido en mi bolsa. No podía mirarlo a los ojos. ¿Estás bien?, me preguntó papá. Te ves pálida. Estoy bien, mentí. Solo cansada. Mamá me miró con esa mirada que siempre me había puesto incómoda, como si supiera algo que yo no sabía. Ahora entendía por qué. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama toda la noche, repasando cada momento de mi vida, cada conversación, cada vez que había preguntado por mis abuelos maternos y me habían dado respuestas vagas. Cada vez que había comentado que no me parecía mucho a ellos físicamente y me habían dicho que era normal. Todo había sido una mentira. Toda mi vida había sido construida sobre una mentira. Al día siguiente, papá recibió el alta del hospital. Esperé hasta que estuvieran los dos en casa, cómodos, antes de enfrentarlos. Tenía que hacerlo. No podía seguir fingiendo que no sabía nada. Necesitamos hablar, les dije, sacando el sobre amarillo. El color se les fue de la cara a ambos. Mamá se puso a llorar inmediatamente. Papá cerró los ojos como si hubiera estado esperando este momento durante años. ¿Cuándo pensaban decirme?, les pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Cuándo pensaban decirme que no soy su hija biológica? ¿Cuándo pensaban decirme que mi madre biológica está viva? Sofía. Empezó papá. No, exploté. No me vengan con excusas. Llevo 28 años viviendo una mentira. 28 años creyendo que mi madre biológica había muerto. 28 años sin saber quién soy realmente. Mamá sollozaba. Quisimos protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad? ¿De conocer a mi madre biológica? Fue entonces cuando papá me contó la historia completa. Y créanme, la verdad era peor de lo que había imaginado. Resulta que mis padres no me habían adoptado de un orfanato como siempre había creído. Me habían comprado prácticamente. Mi madre biológica, Carmen, era la hermana menor de mamá. Sí, mi tía. Tenía 16 años cuando quedó embarazada de mí. El padre biológico, Rodrigo, era un hombre casado de 35 años que trabajaba en la misma fábrica donde trabajaba Carmen.
Cuando Carmen le dijo que estaba embarazada, él la amenazó. Le dijo que si alguna vez lo relacionaba con el bebé, se encargaría de arruinar su vida y la de su familia. Carmen tenía miedo, era menor de edad, y sus padres, mis abuelos, estaban furiosos con ella. Mamá, que en ese entonces llevaba años tratando de quedar embarazada sin éxito, vio una oportunidad. Le propuso a Carmen que le diera el bebé, que ella lo criaría como propio, y que Carmen podría seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Carmen aceptó, pero con una condición: quería poder visitarme, quería ser parte de mi vida aunque fuera como tía. Mis padres aceptaron inicialmente, pero después de que nací, cambiaron de opinión. Decidieron que sería muy confuso para mí tener a mi madre biológica cerca. Así que le dijeron a Carmen que si quería que yo tuviera una buena vida, tenía que desaparecer completamente. Carmen se resistió. Intentó pelear por sus derechos, pero era una adolescente sin recursos contra una pareja adulta con dinero y conexiones. Mis padres usaron su influencia para que Carmen no pudiera acercarse a mí legalmente. Le dijimos que había muerto en un accidente, me confesó mamá entre lágrimas. Pensamos que era mejor así. ¿Mejor para quién?, grité. ¿Para ustedes? ¿Porque Carmen intentó contactarme? Hay cartas. Hay cartas que ella escribió y que ustedes nunca me dieron. Papá asintió. Siguió intentando contactarte hasta que cumpliste 18. Después se dio por vencida. Me sentía traicionada, furiosa, devastada. Pero también tenía preguntas urgentes. ¿Dónde está ella ahora? ¿Cómo puedo encontrarla? Mis padres se miraron. Había algo más. Siempre había algo más. Sofía, dijo mamá suavemente. Carmen murió hace 2 años. Cáncer de pulmón. El mundo se detuvo. Había estado tan cerca de conocer a mi madre biológica, y ahora era demasiado tarde. Para siempre. Pensé que ya había escuchado lo peor, pero estaba equivocada. Resulta que Carmen se había casado años después y había tenido otro hijo. Yo tenía un hermano de 22 años que no sabía que yo existía. Se llama Daniel, me dijo papá. Carmen nunca le contó sobre ti. Quería protegerlo del dolor que había vivido ella. ¿Cómo saben todo esto?, pregunté. Porque Carmen nos escribió una carta antes de morir, admitió mamá. Nos contó sobre Daniel y nos pidió que te dijéramos la verdad cuando fuera el momento adecuado. ¿Y cuándo iba a ser el momento adecuado?, exploté. Cuando ustedes murieran. Cuando yo fuera demasiado vieja para importarme. No me respondieron. Creo que ni ellos lo sabían. Esa noche me fui de su casa furiosa. No quería verlos, no quería hablar con ellos. Sentía que no conocía a las personas que me habían criado. Sentía que toda mi vida había sido una mentira. Pero también sentía algo más, una necesidad desesperada de conocer a Daniel, mi hermano. Contraté a un investigador privado al día siguiente. Con el nombre completo de Carmen y la información que tenía, no fue difícil encontrarlo. Daniel Morales vivía en una ciudad a 2 horas de distancia. Trabajaba como mecánico y, según las redes sociales que pude espiar, parecía ser un chico normal de 22 años. Pero ¿cómo te acercas a alguien para decirle que eres la hermana que nunca supo que tenía? ¿Cómo le explicas que su madre, que murió hace 2 años, había tenido otro hijo que le fue arrebatado? Daniel me contó más cosas sobre Carmen en los días siguientes. Me contó cómo ella había luchado por salir adelante, cómo había trabajado en trabajos que odiaba para poder mantenerlo, cómo había sacrificado sus propios sueños para darle a él una vida mejor. También me contó algo que me rompió el corazón. Carmen había guardado un cuarto en su casa. Un cuarto que ella llamaba el cuarto de Sofía. Estaba lleno de cosas que había comprado para mí a lo largo de los años. Juguetes, ropa, libros. Cosas que había esperado darme algún día. Nunca entendí por qué mantenía ese cuarto, me dijo Daniel. Cuando le preguntaba, solo me decía que era para alguien muy especial. Ahora entiendo que era para ti. Fuimos juntos a la casa donde Daniel había crecido. Carmen había muerto allí, y Daniel no había tenido el corazón de vender la casa todavía. Cuando entré al cuarto de Sofía, me quebré completamente. Había muñecas de cuando era pequeña, libros que me habrían encantado en la adolescencia, incluso ropa de mi talla actual. Carmen había seguido comprándome cosas hasta el final, esperando el día en que pudiera dármelas. En el closet encontré algo más, una caja llena de cartas. Cartas que Carmen me había escrito, pero nunca había enviado. Una carta para cada cumpleaños, una carta para mi graduación de la preparatoria, que de alguna manera había averiguado, una carta para mi graduación universitaria, incluso una carta para mi cumpleaños número 28, que había sido solo unas semanas antes de que ella muriera. Las leí todas. En cada una, Carmen me decía cuánto me amaba, cuánto me extrañaba, cuánto esperaba poder conocerme algún día. En la última carta, escrita cuando ya sabía que estaba muriendo, me pedía perdón por no haber luchado más por mí. Mi querida Sofía, decía la carta. Si estás leyendo esto, significa que finalmente conociste la verdad. Siento mucho no haber sido más fuerte.
Siento mucho no haber luchado más por ti. Pero quiero que sepas que no pasó un solo día sin que pensara en ti. No pasó un solo día sin que te amara con todo mi corazón. Lloré durante horas. Lloré por la madre que nunca conocí, por los años perdidos, por todas las conversaciones que nunca tuvimos, por todos los abrazos que nunca me dio. Después de leer todas las cartas de Carmen, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que no podía seguir siendo parte de la vida de mis padres adoptivos. No podía perdonar lo que habían hecho. No solo me habían mentido a mí, sino que habían destruido la vida de Carmen. Habían separado a una madre de su hijo, habían permitido que ella muriera sola llena de dolor y arrepentimiento. Les dije que necesitaba tiempo. Tiempo para procesar todo, tiempo para decidir si podía perdonarlos algún día. Papá lloró cuando se lo dije. Sofía, por favor. Somos tu familia. Te amamos. Ustedes me mintieron durante 28 años, le respondí. Permitieron que mi madre biológica muriera sin conocerme. ¿Cómo puedo confiar en ustedes otra vez? Mamá apenas podía hablar. Cometimos errores, pero todo lo que hicimos fue por amor. No, le dije. Lo que hicieron fue por egoísmo. Querían un bebé y no les importó destruir la vida de Carmen para conseguirlo. Me mudé temporalmente con Daniel. Él vivía solo en una casa pequeña, pero me ofreció su sofá sin pensarlo 2 veces. Éramos todo lo que nos quedaba el uno al otro. Pero la situación se complicó cuando nuestros parientes empezaron a enterarse de la verdad. Aparentemente, algunos tíos y primos habían sospechado durante años que algo pasaba, pero nunca habían dicho nada. Una tía, hermana de mamá y Carmen, me llamó furiosa. ¿Cómo puedes hacer esto?, me gritó por teléfono. ¿Cómo puedes destruir a tu familia por algo que pasó hace tanto tiempo? Ellos destruyeron mi familia hace 28 años, le respondí. Yo solo estoy conociendo la verdad. Carmen tomó sus propias decisiones, insistió la tía. Nadie la obligó a entregar a su bebé. Tenía 16 años, le grité. Era una niña. Y ustedes la abandonaron cuando más los necesitaba. La conversación terminó con ella colgándome. Después me enteré de que había llamado a otros parientes para contarles mi versión de la historia, tratando de ponerlos en mi contra. Pero la historia no terminaba ahí. Aún había una pieza del rompecabezas que no había explorado, mi padre biológico, Rodrigo Castillo. Daniel me convenció de que deberíamos tratar de encontrarlo. Mereces saber quién es, me dijo. Mereces tener la oportunidad de conocerlo, si quieres. Contraté al mismo investigador privado que había usado para encontrar a Daniel. Rodrigo Castillo no fue difícil de encontrar. Seguía viviendo en la misma ciudad, seguía casado con la misma mujer y tenía 3 hijos legítimos. Pero cuando el investigador me dio su dirección, me entró el pánico. ¿Qué iba a hacer? ¿Tocar su puerta y decirle que era la hija que había resultado de su relación con una menor de edad hace 28 años? Decidí investigar más antes de hacer contacto. Lo que encontré me hizo enojar aún más. Rodrigo Castillo se había convertido en un hombre exitoso. Tenía su propia empresa, una casa grande, hijos que habían podido ir a universidades privadas. Había construido una vida hermosa mientras Carmen luchaba sola por criar a su hijo. Pero había algo más. Según el investigador, Rodrigo había tenido otros incidentes similares a lo largo de los años. Aparentemente, había un patrón de comportamiento con empleadas jóvenes en su empresa. Hay al menos 2 casos más que conozco, me dijo el investigador. Muchachas que quedaron embarazadas y que fueron despedidas rápidamente. Una de ellas intentó demandarlo, pero la demanda fue retirada. Probablemente llegaron a un acuerdo económico. Esto cambió todo. Rodrigo no era solo un hombre que había cometido un error en su juventud. Era un depredador que había estado abusando de su posición de poder durante décadas. Decidí confrontarlo, pero no de la manera que él esperaba. Fui a la empresa de Rodrigo un viernes por la tarde. Pedí hablar con él, diciéndole a su secretaria que era sobre un asunto personal importante. Cuando entré a su oficina, él estaba sentado detrás de un escritorio enorme, con fotos de su familia legítima por todas partes. Era un hombre de 63 años, con el pelo canoso y una barriga prominente. Nada del hombre atractivo que probablemente había sido cuando sedujo a Carmen. ¿En qué puedo ayudarla?, me preguntó con una sonrisa profesional. Soy Sofía, le dije simplemente. Soy la hija de Carmen Morales. Su sonrisa se congeló. El color se le fue de la cara completamente. No sé de qué está hablando, tartamudeó. Por supuesto que sabe, le dije, sentándome en la silla frente a su escritorio sin que me lo pidiera. Carmen Morales. Tenía 16 años cuando usted la embarazó. Trabajaba en su fábrica hace 28 años. Se puso de pie abruptamente. Señora, no sé qué clase de estafa es esta, pero voy a tener que pedirle que se vaya. No es una estafa, le dije calmadamente. Tengo pruebas. Tengo su nombre en mi acta de nacimiento original.
Tengo las cartas que Carmen escribió contando lo que usted le hizo. Carmen está muerta, dijo, e inmediatamente se dio cuenta de que había cometido un error. Si realmente no sabía de qué estaba hablando, ¿cómo sabía que Carmen había muerto? Así que sí la recuerda, le dije. Bien, eso hace esto más fácil. Se sentó nuevamente, esta vez con las manos temblorosas. ¿Qué quiere?, me preguntó. ¿Dinero? ¿Por qué puedo? No quiero su dinero, lo interrumpí. Quiero que sepa que Carmen murió hace 2 años. Murió sin conocerme, sin poder verme crecer, sin poder ser mi madre. Murió cargando con el dolor de haber perdido a su hija por culpa de las amenazas de usted. Yo nunca amenacé a nadie, mintió. Sabemos de las otras muchachas, le dije. Sabemos que esto fue un patrón para usted. Sabemos que ha estado abusando de empleadas jóvenes durante décadas. Su cara se puso roja. No puede probar nada. Tal vez no, admití. Pero puedo hacer que su vida sea muy incómoda. Puedo contactar a su esposa, a sus hijos, a sus clientes. Puedo hacer que toda la ciudad sepa qué clase de hombre es usted. Se quedó callado por un momento, calculando sus opciones. ¿Qué quiere que haga?, preguntó finalmente. Quiero que admita lo que hizo. Quiero que reconozca que destruyó la vida de Carmen. Y quiero que sepa que ella era una mujer increíble que merecía mucho mejor que usted. Yo era joven, se defendió. Cometí errores. Usted tenía 35 años, le dije. Ella tenía 16. Eso no fue un error. Eso fue un crimen. Nos quedamos mirando durante un largo momento. Finalmente, él habló. Siento lo que le pasó a Carmen, dijo, y por primera vez en la conversación, parecía sincero. Siento que haya muerto sin conocerte, pero no puedo cambiar el pasado. No, le dije, levantándome de la silla. Pero puede vivir con las consecuencias. Puede vivir sabiendo que una mujer maravillosa murió por culpa de sus acciones. Salí de su oficina sin mirar atrás. No había obtenido lo que quería exactamente, pero había necesitado decirle esas cosas. Había necesitado que supiera que Carmen había importado, que había sido amada, que su muerte había dejado un vacío en el mundo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Estaba lidiando con la pérdida de la madre que nunca conocí, con la traición de los padres que me habían criado, con la confusión de descubrir que tenía un hermano, y con la furia hacia un padre biológico que era un depredador. Daniel se convirtió en mi ancla. Pasábamos horas hablando sobre Carmen, sobre cómo habría sido nuestra vida si hubiéramos crecido juntos, sobre todos los años perdidos. Él me contaba historias de ella, me mostraba videos viejos, me ayudaba a conocer a la mujer que había sido mi madre. También empezamos a visitar su tumba juntos. Llevábamos flores, le contábamos sobre nuestras vidas, le pedíamos perdón por no haber estado ahí cuando nos necesitaba. Pero la parte más difícil era decidir qué hacer con mis padres adoptivos. Habían intentado contactarme docenas de veces. Cartas, mensajes, llamadas que yo no contestaba. Incluso habían intentado hablar con Daniel para que me convenciera de que los perdonara. Un día, mamá apareció en la puerta de la casa de Daniel. Estaba demacrada, había perdido peso, se veía años más vieja. Por favor, me suplicó. Solo déjame explicarte. Déjame contarte por qué hicimos lo que hicimos. Contra mi mejor juicio, la dejé entrar. Éramos jóvenes, empezó. Llevábamos años intentando tener un bebé. Los doctores nos habían dicho que era muy improbable que pudiera quedar embarazada. Cuando Carmen apareció embarazada, parecía una señal del destino. Eso no justifica lo que hicieron, le dije. Lo sé, admitió. Pero estábamos desesperados. Y mis padres fueron muy convincentes. Nos dijeron que Carmen era demasiado joven, que no podría cuidarte bien, que tú tendrías una vida mejor con nosotros. ¿Y después? ¿Cuándo Carmen quería visitarme? Mamá se quebró. Ahí fue cuando cometimos el error más grande. Carmen venía a casa llorando, rogándonos que la dejáramos verte. Pero mis padres dijeron que si permitíamos eso, tú crecerías confundida. Dijeron que era mejor hacer una separación completa. Así que decidieron decirme que había muerto. Sí, susurró. Y cada día desde entonces me arrepentí de esa decisión. Cada día quise decirte la verdad, pero mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía. Me quedé callada por un momento. Daniel, que había estado escuchando desde la cocina, entró al cuarto. ¿Y qué hay de mí?, le preguntó a mamá. ¿Qué hay del hijo que Carmen sí pudo criar? ¿Alguna vez pensaron en nosotros? ¿En cómo vivíamos? Mamá lo miró con dolor. Carmen nunca nos dejó ayudar. Intentamos darle dinero varias veces, pero siempre lo rechazaba. Decía que no quería nada de nosotros. Porque ustedes le habían quitado a su hija, le gritó Daniel. ¿Por qué iba a querer su ayuda? La conversación se volvió muy tensa. Daniel estaba furioso, yo estaba confundida, y mamá estaba desesperada.
Finalmente, le pedí que se fuera. Necesito más tiempo, le dije. Necesito procesar todo esto. ¿Cuánto tiempo?, me preguntó. No lo sé. Tal vez años. Tal vez nunca. Se fue llorando, y yo me sentí terrible. Pero también sabía que no estaba lista para perdonar. Tal vez nunca lo estaría. 3 meses después del encuentro con mamá, Daniel y yo estábamos limpiando la casa de Carmen para finalmente venderla. Habíamos estado posponiendo esta tarea porque era demasiado dolorosa, pero ya no podíamos seguir pagando 2 casas. Fue en el ático donde encontramos la caja más importante de todas. Era una caja de zapatos vieja, escondida detrás de unas cajas de Navidad. Adentro había más cartas, pero estas no eran para mí. Eran cartas que Carmen había intercambiado con alguien más a lo largo de los años. Las primeras cartas eran de una mujer llamada Rosa. Leyendo el contenido, nos dimos cuenta de que Rosa había pasado por una experiencia similar. También había sido una madre joven que había tenido que entregar a su bebé en adopción. Pero lo que más nos impactó fue descubrir que Rosa y Carmen habían formado una especie de grupo de apoyo informal. A lo largo de los años, habían estado en contacto con otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Había direcciones, números de teléfono, nombres. Carmen había mantenido una red de mujeres que se apoyaban mutuamente en su dolor. Ella nunca me contó sobre esto, me dijo Daniel, sosteniendo una de las cartas. Nunca me dijo que conocía a otras mujeres que habían pasado por lo mismo. Decidimos contactar a Rosa. Según las cartas más recientes, seguía viviendo en una ciudad cercana. Cuando la llamé y le expliqué quién era, se puso a llorar al teléfono. Dios mío, sollozaba. Carmen hablaba de ti todo el tiempo. Todo el tiempo. Estaba tan orgullosa de ti, aunque no te conociera. Rosa nos invitó a su casa al día siguiente. Cuando llegamos, no estaba sola. Había otras 3 mujeres con ella. Todas habían conocido a Carmen, todas habían pasado por experiencias similares. Fue una de las reuniones más emotivas de mi vida. Estas mujeres, todas ahora de mediana edad o mayores, me contaron historias sobre Carmen que Daniel y yo nunca habíamos escuchado. Me contaron sobre su fortaleza, sobre cómo había ayudado a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo, sobre cómo nunca había perdido la esperanza de conocerme algún día. Tu mamá era especial, me dijo una de las mujeres, María. Había algo en ella, una luz. A pesar de todo el dolor que cargaba, siempre tenía palabras de aliento para las demás. ¿Ella hablaba de mí?, pregunté. Todo el tiempo, me aseguró Rosa. Tenía fotos tuyas. No sé cómo las conseguía, pero las tenía. Fotos de tu graduación de la preparatoria, de la universidad. Hasta tenía una foto de cuando te dieron un premio en el trabajo hace 2 años. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo tenía esas fotos? Las mujeres se miraron entre ellas. Había algo que no me estaban diciendo. Carmen tenía maneras de conseguir información sobre ti, admitió María finalmente. Conocía a alguien que te conocía. Alguien que le daba noticias tuyas de vez en cuando. ¿Quién?, pregunté, aunque ya tenía una sospecha terrible. Tu mamá adoptiva, susurró Rosa. Carmen estaba en contacto con tu mamá adoptiva. El mundo se me vino abajo otra vez. ¿Mamá había estado en contacto con Carmen todo este tiempo? Había estado enviándole fotos mías, información sobre mi vida, mientras me decía que Carmen estaba muerta. Salí de la casa de Rosa furiosa y confundida. Daniel me siguió al carro, tratando de calmarme. Tal vez hay una explicación, me dijo. Tal vez. ¿Qué explicación puede haber?, exploté. Me mintieron sobre Carmen estar muerta, pero estaban en contacto con ella. Le enviaban fotos mías, le contaban sobre mi vida, mientras me negaban la oportunidad de conocerla. Manejé directamente a casa de mis padres. Esta vez no iba a permitir que me dieran excusas. Llegué como huracán. Toqué la puerta con tanta fuerza que pensé que la iba a romper. Papá abrió la puerta y su cara se iluminó al verme. Probablemente pensó que había venido a reconciliarme con ellos. Sofía, qué bueno que... Ustedes estaban en contacto con Carmen, lo interrumpí. Su cara cambió inmediatamente. Mamá apareció detrás de él, y pude ver en su expresión que sabía exactamente de qué estaba hablando. Entra, me dijo papá suavemente. Podemos hablar de esto. No quiero entrar. Quiero una respuesta. ¿Sí o no? Estaban en contacto con Carmen. Mamá empezó a llorar. Sí, admitió. Pero no es lo que piensas. No es lo que pienso, grité. ¿Le enviaban fotos mías? ¿Le contaban sobre mi vida? Mientras me decían que estaba muerta. Carmen nos rogaba, explicó papá. Nos rogaba que le enviáramos noticias tuyas. Nos partía el corazón decirle que no. Entonces, ¿por qué no me dijeron que estaba viva? ¿Por qué no me permitieron conocerla? Porque temíamos que quisieras irte con ella, admitió mamá. Temíamos perderte. Ahí estaba.
La verdad más cruel de todas. Mis padres adoptivos habían mantenido a Carmen viva con esperanzas falsas, enviándole información sobre mí, mientras me negaban completamente la oportunidad de conocer a mi madre biológica. Lo habían hecho por puro egoísmo. Ustedes son monstruos, les dije. Son monstruos egoístas que destruyeron las vidas de 2 mujeres por su propio beneficio. Sofía, por favor, me suplicó mamá. Nosotros te amamos. Todo lo que hicimos fue porque te amamos. Eso no es amor, le grité. Eso es posesión. Eso es egoísmo puro. Me di la vuelta para irme, pero papá me agarró del brazo. No te vayas así, me rogó. Por favor, no te vayas así. Me zafé de su agarre. No me toquen. No me hablen. No quiero volver a verlos en mi vida. Esa fue la última vez que hablé con mis padres adoptivos. Han sido 8 meses desde entonces. Los meses siguientes fueron de mucha terapia, mucha reflexión y mucha sanación junto a Daniel. Él se convirtió en mi verdadera familia. La única familia que me quedaba que no me había mentido. También mantuve contacto con Rosa y las otras mujeres que habían conocido a Carmen. Ellas se convirtieron en una especie de familia adoptiva también. Me contaban historias sobre mi madre, me ayudaban a conocerla a través de sus recuerdos, me ayudaban a sanar. Pero había algo que seguía molestándome. Una pregunta que no podía quitarme de la cabeza. ¿Qué habría querido Carmen que hiciera? Decidí escribirle una carta. Sé que suena loco, escribirle una carta a alguien que está muerto, pero necesitaba hacerlo. Necesitaba decirle todo lo que nunca pude decirle en vida. Fui a su tumba y le leí la carta en voz alta. Le conté sobre Daniel, sobre cómo nos habíamos conocido, sobre cómo él me había contado historias sobre ella. Le conté sobre mis padres adoptivos, sobre la rabia que sentía, sobre la confusión. Y le pregunté qué debería hacer. ¿Debería perdonar a mis padres adoptivos? ¿Debería darles una segunda oportunidad? ¿O debería seguir adelante con mi vida sin ellos? No obtuve una respuesta mágica, por supuesto. Pero mientras estaba allí, sentada junto a su tumba, recordé algo que Rosa me había dicho. Tu mamá era una mujer que perdonaba. No guardaba rencores. Decía que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en el odio. Esa noche tomé una decisión. Llamé a mamá. Sofía, respondió inmediatamente. Era obvio que tenía mi número guardado y había estado esperando mi llamada. Necesito que me escuches, le dije. Y necesito que no digas nada hasta que termine. Está bien, susurró. Lo que ustedes hicieron fue imperdonable. Separaron a una madre de su hija. Me mintieron durante 28 años. Permitieron que Carmen muriera sin conocerme. Eso nunca va a estar bien, y nunca lo voy a olvidar. Podía escucharla llorar del otro lado de la línea. Pero, continué, Carmen era una mujer que perdonaba. Y creo que ella habría querido que yo encontrara una manera de seguir adelante. No por ustedes, sino por mí. ¿Qué significa eso?, preguntó mamá suavemente. Significa que estoy dispuesta a intentar reconstruir una relación con ustedes. Pero va a ser bajo mis términos. Van a tener que ganar mi confianza otra vez. Van a tener que demostrarme que han cambiado. Haremos lo que sea, me aseguró. Van a tener que ir a terapia. Van a tener que reconocer públicamente lo que hicieron. Van a tener que disculparse con Daniel. Y van a tener que ayudarme a honrar la memoria de Carmen. Sí, dijo inmediatamente. Sí, haremos todo eso. Y si alguna vez me vuelven a mentir sobre algo, se acabó para siempre. ¿Entiendes? Entiendo. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente liberada. No había perdonado completamente, pero había dado el primer paso hacia la sanación. Han pasado 6 meses desde esa llamada telefónica. Mis padres adoptivos han cumplido su palabra. Han ido a terapia familiar conmigo, han reconocido públicamente lo que hicieron ante toda la familia extendida, se han disculpado sinceramente con Daniel y han ayudado a crear una fundación en memoria de Carmen para ayudar a madres jóvenes en situaciones similares. No puedo decir que los he perdonado completamente. Algunos días todavía siento rabia. Algunos días todavía me duele pensar en todos los años perdidos con Carmen. Pero estoy aprendiendo a vivir con esa rabia, a no dejar que consuma mi vida. Daniel y yo somos más cercanos que nunca. Él se ha convertido verdaderamente en mi hermano en todos los sentidos de la palabra. Hemos estado trabajando juntos en la fundación, y es increíble ver cómo algo positivo está surgiendo de tanto dolor. También he estado en contacto con algunas de las otras mujeres que Rodrigo Castillo había lastimado a lo largo de los años. 3 de ellas han decidido presentar cargos contra él. Es probable que no pase tiempo en la cárcel por lo que le hizo a Carmen, ha pasado demasiado tiempo, pero al menos su patrón de comportamiento está siendo expuesto. ¿Lamento haber abierto esa caja de Pandora hace más de 1 año? A veces sí. La ignorancia era más simple, menos dolorosa. Pero al final del día, creo que merecía conocer la verdad. Carmen merecía que su historia fuera contada.
Daniel merecía conocer a su hermana. Todavía hay días difíciles. Días en los que me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera crecido con Carmen y Daniel. Días en los que siento que no sé quién soy realmente. Días en los que la rabia hacia mis padres adoptivos vuelve con fuerza. Pero también hay días buenos. Días en los que siento la presencia de Carmen de alguna manera. Días en los que Daniel y yo nos reímos hasta que nos duele el estómago. Días en los que siento que tal vez, solo tal vez, todo este dolor va a valer la pena al final. La verdad es que todavía no sé cómo va a terminar esta historia. No sé si algún día voy a poder perdonar completamente a mis padres adoptivos. No sé si algún día voy a dejar de sentir dolor por la madre que nunca conocí. No sé si algún día voy a sentir que tengo todas las respuestas que necesito. Lo que sí sé es que tengo un hermano increíble que me ama incondicionalmente. Sé que Carmen, donde quiera que esté, está orgullosa de que Daniel y yo nos hayamos encontrado. Sé que su legado va a vivir a través de la fundación que creamos en su honor. Y sé que, pase lo que pase, voy a seguir luchando por la verdad. Porque Carmen se lo merece. Porque Daniel se lo merece. Y porque yo me lo merezco. Algunas historias no tienen finales felices perfectos. Algunas historias son complicadas, dolorosas, llenas de preguntas sin respuestas. Pero eso no significa que no valga la pena vivirlas. Actualización. Acabo de recibir una llamada. El abogado que está manejando el caso contra Rodrigo Castillo me acaba de decir que una quinta mujer se ha presentado con acusaciones. Aparentemente, ella tiene evidencia. Evidencia que podría enviarlo a la cárcel después de todo.